vamos explicando un poco ya sobre, para los que no saben, porque acuérdense que en este curso entran varios tipos de profesionales, técnicos, estudiantes, ingenieros junior, ingenieros senior, ¿no? Entonces no todos tienen esta parte de Pergol como conocimiento previo, ¿no? Saber qué es DoD, para qué sirve, cómo funciona, qué hace, en qué influye en la fragmentación, que es el resultado final de toda buena voladura. VOD es velocidad de detonación, velocity of detonation, ya. La velocidad de detonación es un indicador directo, ya, en este caso de cómo está funcionando el explosivo, qué alcance tiene como poder rompedor, tiene sobre el macizo rocoso y cómo va a mejorar su granulometría. Ya la velocidad, un explosivo para considerarse explosivo debe estar con una velocidad de detonación por encima, hay varias bibliografías, algunos dicen de los 1000 metros por segundo, otros dicen para considerarse explosivo, otros dicen 1500 metros por segundo. Por ahí encontré algunas bibliografías que dicen que tiene que ser por encima de la velocidad del sonido, que no lo creo. Ya tiene que tener un poco más de esa velocidad que es 340. Y entonces, por encima de los 1500, con ese me quedo yo, ya porque he comprado muchas bibliografías, ya se considera un proceso de detonación, ya un proceso de detonación y no de deflagración. Entonces, por encima de estos velocidades de detonación 1500, 2000 y hacia adelante 7500 hasta explosivos que tienen por encima de los 10.000, pero no son explosivos civiles. Estos VOD son indicadores directos de cómo va a funcionar el explosivo sobre el macizo rocoso. Por ejemplo, un AFO está catalogado en rango de VOD de 3500, de 3200 a 3700 metros por segundo. Ahora, este VOD, acuérdense, esta velocidad de detonación es una propiedad intrínseca del explosivo y va a depender del diámetro de taladro, o en este caso si es encartuchado también, hasta cierto punto, ya, hasta cierto diámetro. Y también tiene un diámetro mínimo, se llama un diámetro crítico. Entonces, como les digo, el ANFO, digamos, en la parte teórica, en laboratorio llega a un promedio de 3500, pero en campo, si tú haces voladora con full ANFO y solamente iniciada con un cebo de un booster, una emulsión, pues llega a 3200, 3300, por ahí. Después ya vienen ya las mezclas explosivas, ¿no? HA 28, 37, 46, 55 hasta el 91, varían sus velocidades de detonación. Este, Dependiendo del porcentaje de munición que tenga. Ahora, tengan claro que el VOD te da, ya, el VOD elevado te lo da la emulsión. ¿Y por qué te lo da la emulsión? Porque la emulsión, como le dije, está fabricada con el propio nitrato, que es del ANFO, pero este nitrato está diluido ya microscópicamente. Las gotitas que están envueltas por la película, en este caso, del combustible, sea petróleo, aceite mineral, ya que ha sido emulsionada, digamos así, que no deja que se separe, por un emulsificante que puede ser un champú, ya hace que este VOD, digamos que la reacción, en este caso de óxido reducción, sea instantánea, de mayor velocidad, ya este paso del estado sólido al estado gaseoso sea lo más rápido posible, a comparación de que, por ejemplo, un ANFO que tiene que primero este nitrato unirse con el petróleo y formar esa reacción netamente. ¿Ya? Entonces, los VODs varían, muchachos. Cuando yo hago una medición de VOD, de velocidad de detonación en una malla de voladura, sea en subterráneo, en tajo, van a variar no solamente dependiendo del diámetro, van a variar dependiendo de la contaminación que se tenga, del detritus
que en este caso por la contaminación que haya caído dentro de la mezcla, de las grietas presentes, de la geología en sí, también del sistema, si es vaciable o bombeable, de eso también depende. También depende de los tiempos de retardo. Ya se han hecho pruebas de BOD en taladros en serie para poder ver la variación de BOD de un taladro al otro de acuerdo a los tiempos de retardo 17, 42, 65. Y ahí conforme se va aumentando el tiempo de retardo entre taladro y taladro, entre fila y fila, como yo lo haya mapeado, pues este BOD va a decaer un poco, porque decae hasta qué rango. Ya va a decaer a partir de los 65 milisegundos en adelante. Ya, a ver, un rato ahorita respondemos las dos. A partir de 65 milisegundos en adelante, que yo programa entre taladro y taladro, el VOD ya va a decaer. ¿Por qué le digo esto, señores? Porque está comprobado que a partir de 65 milisegundos ya el taladro que salió en primera instancia le generó cara libre al segundo. Y no solo cara libre, por fragmentación. Una cosa es cara libre ya por la detonación que te agrieta y otra es generación de cara libre ya por esponjamiento y desplazamiento. Ya la mezcla de los dos. Por la segunda, ya cuando hay desplazamiento a partir de 65 milisegundos, el segundo taladro ya tiene una cara libre desconfinada, agrietada. Entonces, por ende, el explosivo baja su VOD porque no está confinada en un diámetro ideal, supuestamente con un taladro que está sin detonar. Entonces, al desconfinarse ya baja el VOD porque pasa un proceso, digamos, de deflagración. Entonces hay que tener cuidado en la programación electrónica. Ya, no da mucho tiempo si yo quiero tener buena granulometría entre taladro y fila a fila. Bueno, entre fila y fila se da pues una vez que hayan detonado cada ala o cada línea o cada fila que yo haya programado para que no haya acople. Pero en el caso que yo quiera cuidar crestas, digamos, quiera cuidar ciertas proyecciones, un taladro aproximadamente deja de vibrar hasta el rango de 200 milisegundos. Y hay la noción de algunos ingenieros de que programándole 300, taladro detona, vibra y deja de vibrar, detona, vibra y deja de vibrar el siguiente. Pero eso no te genera buena granulometría. Dos cosas, o cuido o fragmento. Ya, aquel que le diga que puede hacer las cosas al mismo tiempo es difícil, ¿verdad? Es difícil porque si quieres hacer las dos cosas al mismo tiempo te va a ser caro. Vas a tener que reducir malla para que tu voladora sea controlada, vas a utilizar más otro tipo de explosivo, más accesorios, que no te sale a cuenta. Tú trabajas debajo de un presupuesto y siempre va a ser así. Muchachos, a ver, vamos con la consulta. A ver, dice, buenas noches. Dice, me veo preparado con NA, grado agrícola, minería subterránea, superficial. Mira, no he medido. Te soy sincero porque las minas no utilizan grado agrícola. Ya, ¿quién puede pagar ya un estudio de BOD con microtrap? Son minas subterráneas o de trabajo abierto, pero las informales o artesanales que utilizan agrícola no invierten en hacer esos estudios. Mira, yo he hecho voladura con nitrato grado agrícola, pero en una cantera que está explotando para el megapuerto de Chancay con unos socios. Pero cantera vive del día a día, no tiene simplemente compra nitrato agrícola, compras petróleo, por ahí consigues cordón detonante, mecha lenta, fulminante, si es que de forma legal, si no ilegal. Ustedes saben que el mercado negro está abierto, y ahí las cosas son así claras. Ya no siempre inicia por la vía formal, porque cuesta invertir en temas de su cama, en construir un polvorín o alquilar, ya en que te aprueben tu permiso de uso y compra, ya de compra y uso, perdón, al revés era. Ya entonces son cositas así. Entonces la mayoría de acá de mineros artesanales que están en proceso de formalización no hacen estas pruebas porque son caras. Ya, pero así nada más diciéndote a simple teoría y con lo que he realizado pruebas así en la forma de cómo ha detonado, de los gases que me ha generado, de la fragmentación, pues va a ser mucho más bajo.
¿Por qué? Porque el nitrato de amonio grado agrícola son PRIL sólidos, y entiendan eso. Un ANFO tiene que tener 94.5% de nitrato y 5.5% de petróleo. Y eso se logra con el nitrato de amonio grado ANFO, grado poroso, que tiene pequeños poritos que absorben ese 6%, digamos, de petróleo, para que esté bien balanceada y haya una buena reacción ya exotérmica y una generación de una buena onda de choque. Con un nitrato técnico, mira, yo vuelo acá en Mina La Arena con nitrato de amonio grado técnico, ya con, así le agregue 3 4 5 6% 10% de petróleo, no me va a generar un BOD como con un nitrato de amonio grado poroso, porque no te absorbe el PRI al ser sólido, simplemente el petróleo recubre las bolitas y nada más que esto. Lo que sí garantizas al agregarle más petróleo es que no hay un desbalance de oxígeno, ya, que te salgan gases blancos, nada más, y no gases nitrosos. Pero se tiene que tener cuidado, hay muchos factores para los gases nitrosos, entonces es un poco difícil. Ya, muchachos. En este caso, el equipo que vamos a usar ya es Microtrap de la empresa Merrell, canadiense, una empresa que hace instrumentos de medición para voladuras, obras civiles, minería y armas también. Este equipo ya tiene su interruptor on-off, ya tiene su pantalla de testeo, aquí lo van a ver, ya, por ejemplo, ahí dice 3 testeos y 2 de saldo. ¿Qué quiere decir? Que hay una lecturación. En este equipo yo ya he hecho una lecturación. Tienes un botón de batería de estatus y dice 8, que quiere estar al 80% de batería. Esto puede estar hasta 2 días, soporta, ¿ya? Este botón es para dar la siguiente lectura, start, stop, y acá tenemos un check que dice trigger, externo e interno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El trigger interno es un activador de la lecturación del BOD. Normalmente se activa, lo utilizamos internamente porque ni bien se empieza a detonar el booster y empieza a consumirse la columna explosiva, el cable o por el cable que hace la recepción ya en este caso del consumo del explosivo, se abre ese cortocircuito. Al abrirse el cortocircuito, empieza a lecturar este equipo. Entonces, pero tiene un rango, un rango límite de medición, o digamos una resistencia mínima de medición a este equipo, si no, no se activa su liberación interna, ya que es 1 metro de provocable, o sea, 10.8 ohmios de resistencia como mínimo. Debajo de eso te va a lecturar, pero como que sale a veces distorsionada la lecturación. Pues. Y el trigger externo se utiliza cuando yo quiero activar o que comienza la lecturación de BOD por una activación externa. Ya en este caso, acá dice trigger externo, se le adapta por ejemplo, estos tipos de adaptadores, ya, que son parecidos a los en este caso a los de telecable, ya, se le adapta a esta puntita de acá, se hace un cortocircuito con un detonador electrónico, ya. Lógico que tienes que ponerla con cable coaxial que de este mismo color hasta el punto donde estás tú en este caso de disparo. Ya, en este caso, no, punto de disparo no, hacia donde está tu unidad de disparo, ya que puede estar a 100 metros, 200 metros, ya, y se le conecta acá el detonador electrónico para que cuando detone en primera instancia, al mismo tiempo que el taladro de DOD, abre el cortocircuito y empieza la lecturación interna. No, muchachos, hay otros equipos de mayor envergadura y hay más simples también. Todo depende del uso que le vayamos a dar. Pero antes vamos a pasar a la parte teórica, que eso tienen que saberlo. Ya sin parte teórica, muchos se vuelven instrumentistas, no ingenieros, ya, o entre comillas, ingeniero técnico de voladura. Ya, pero el ingeniero es técnico más economía, ya les he dicho.
toma de decisiones, no simplemente medir y ya está. Bueno, si quieres dedicarte a medir y hacer otro negocio, ya es tu negocio, pues. Este es el provecable, señores, ya el cable que lee en este caso, la velocidad de detonación. Este cablecito es caro, ¿ya? Este es el que va dentro del taladro, cablecito es verde. ¿Qué haces acá? Es cortar, ¿ah? De ahí vamos a hacer la prueba en vivo para que ustedes lo vean. Pero vamos a la parte técnica. Vamos a compartir el PPT. Las consultas, la van escribiendo en el chat y yo en ciertas pausas voy respondiendo. Bueno, vamos a apagar mi cámara un rato para que no, como está lloviendo, puede que la señal baje un poco. Entonces, señores, ¿cuál es el objetivo principal de este curso o de este módulo? Ya en el tema de medir VODs, ya ese valor el desempeño real del explosivo, muchachos, en condiciones de campo. No siempre tiene que ser de acuerdo a las fichas técnicas, que son datos hechos en laboratorio bajo condiciones óptimas. Ya cuando mides VOD en condiciones óptimas, pues lo haces en un tubo de PVC, un tubo en este caso de fierro, que simule un taladro. Ya. Hay otros tipos de instrumentos que son para medir VOD también en fábrica, como el Chronex, ya que es un cronómetro bien preciso y que funciona en este caso, con fibra óptica. Te lo voy a explicar poco a poco. En este caso, como asistencia técnica, pues siempre verificamos midiendo el VOD, el desempeño de nuestro explosivo cuando vendemos a ciertas minas, ¿ya? Por eso tenemos que verificar el rendimiento del explosivo en situ. Es un indicador directo de cuán eficiente está detonando un explosivo. Puede que detone, que deflagre, simplemente se combustione. Ya, la idea es que detone. Si el VOD es muy bajo, puede indicar una mala sensibilización en el caso de mezclas explosivas, señores, ¿ya? O en todo caso, pues, si es una emulsión gasificada. O también puede ser por cargas inadecuadas. ¿A qué se refiere con mala sensibilización, como les dije? En el caso de cuando tengo anfos pesados debajo del 55, 46, 37, 28, aquel agente que te genera los puntos calientes para que tenga una buena sensibilización es el nitrato poroso. Ya el anfo que ya está fabricado en esos poritos, ya en sí se generan esos puntos calientes y el anfo está balanceado correctamente. Ya, a partir ya, y no necesitas gasificar, darle más. Si quieres darle mayor sensibilización, puedes agregarle rebaba de aluminio u otras sales oxidantes que le den mayor poder calórico. Ya, mayor poder calórico. Pues, pero VOD te lo da en sí en la forma de reacción del nitrato. Normalmente hablamos de mala sensibilización, señores, cuando fabricamos ya anfos pesados gasificados. Normalmente ya se debería gasificar para darle mayor sensibilidad a partir del 55. Ya, pero por ejemplo Shogun solo utiliza 5.5 sin gasificar porque su clima no amerita gasificación. A partir del 6.4, 7.3, 8.2 se necesita gasificar sí o sí, porque los puntos calientes, en este caso los poros, se están reduciendo, porque ya tienen menor cantidad de nitrato de ese anfo. Entonces necesita generar esas burbujitas, esas microburbujas, para que dentro de esas microburbujas se regeneren los puntos calientes y ahí inicia el proceso de óxido-reducción en sí. Ya, muchachos. Cada mezcla explosiva tiene sus rangos en este caso de densidades, ya la cual se desarrolla un buen VOD. Normalmente los 6.4, 7.3, 8.2, esas mezclas explosivas, en el caso de Famesa, que tiene una densidad de 1.32 de emulsión, desarrollan un buen VOD en 1.15 de densidad final gasificada de esa mezcla explosiva. Lo mismo con su emulsión gasificada. Ya, 1.12, 1.10 también se utiliza, pero el VOD va a decaer un poco. Normalmente se utiliza ya para taladros de control,
por debajo de densidad de uno ya son taladros de control. En el caso de Orica tiene su explosivo que está en 0.9, creo su emulsión con ciertas PRIL de Tecnopor, que es el Flexigel. Es un explosivo patentado por ellos, que se utilizan en taladros buffer. Ya, por encima también de 1.20, digamos, si la densidad de un 7.3 es 1.38 y lo bajo a 1.25, a 1.30, pues tiene poquitas burbujas ya formadas, ya poquitos, en este caso la gasificación ha sido muy pobre, entonces tampoco va a desarrollar un buen BOD, va a detonar, deflagrar, digamos así, ya falta de puntos calientes. Acuérdense que la emulsión que ustedes compran, que se le venden a la mina, pues es una emulsión matriz no sensibilizada, ya, no sensibilizada, no es considerado un explosivo, no detona, que no tiene puntos calientes. Es por eso que se le gasifica o se le mezcla con ANFO para convertir en explosivo. ¿Y a qué se refiere con carga, condiciones de carga inadecuadas, muchachos? Como les dije, exceso de agua, falta de confinamiento, ya. Vamos por acá, a ver, prender la cámara. Pues, mezclen, en este caso, condiciones de carga inadecuadas, un exceso de agua. Por ejemplo, ahorita está lloviendo a full en esta mina, ya. Se tiene que hacer un sistema bombeable, no puede ser vaciable. Y normalmente estamos cargando ya con un 8.2, 9.1. 8.2 es la media que ahorita. Porque a mayor cantidad de emulsión protege a los frills de nitrato, que protege el ANF. Ya. Acuérdense también que la emulsión tiene agua. Ya puede tener un BOD elevado, pero tiene bajo percalórico. Entonces, por eso usamos 8.2. Si no, yo utilizaré full emulsión gasificada para todo mi instalado. Falta de confinamiento. Al tener agua también no entra pareja la mezcla. Si es un vaciable, por ejemplo, y el mezclador está mal, va a caer como cuajos, no se va a distribuir bien dentro de las paredes del taladro. Y eso va a alterar la velocidad de detonación del explosivo. Ahora, segundo punto, confirmar la continuidad de la columna explosiva. ¿Qué quiere decir esto? A ver, una caída de interrupción del VOD puede indicar espacios vacíos. Les dije, al no, eso pasa en el sistema vaciable. Al no tener un buen mezclado ya y un buen caudal, en este caso de entrega hacia el taladro, la mezcla va a estar con espacios vacíos, con contaminación, y a las finales en el gráfico de VOD van a salir en ciertos picos positivos y negativos, ya que no me aseguran un VOD estable dentro del taladro. Evaluar la influencia de la geología, señores. De acuerdo a la dureza o medio de fracturamiento, va a afectar el ruido dentro del taladro, eso ya les he dicho. ¿Ya? Calibrar el modelo de fragmentación. Acá viene el punto importante, señores. Al medir el VO de nosotros real de campo, ya podemos hacer, modificar o hacer ajustes de nuestros modelos matemáticos. Con lo que se refiere, por ejemplo, en este caso, a curva granulométrica predictiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el VOD está relacionado directamente ya con la presión de detonación y en este caso con la energía liberada. Hay una cosa acá que tienen que tener en cuenta. Hay una energía que es propiamente dicha del explosivo, que es el poder calórico por kilogramo de explosivo, y otro es cómo ese poder calórico se distribuye ya conforme en el proceso de detonación de acuerdo a cómo, al rango de VOD, a cómo se mantiene el VOD, cómo aumenta y cómo decae. Ya tiene una correlación directa también. Entonces, se tiene que dar los ajustes pertinentes a los modelos matemáticos. El otro punto que se tiene es el control de calidad del explosivo, que toda asistencia técnica, sea postventa, sea como servicio, se tiene que hacer. Aquí en la mina donde estoy, por ejemplo, por contrato tenemos 4 VODs por mes que se tiene que hacer, sea hacia la mezcla o el escenario. Porque Ocinermin
viene a fiscalizar esta mina 2 veces por año, tiene que estar todo correcto dentro del contrato. Ya, pero en el tema de control y calidad vas a observar si está bien sensibilizado, si hay una buena mezcla, o de repente si el explosivo, a pesar de que ha pasado su fecha de caducidad, porque en algunos lados, algunos explosivos todavía le dan uso fuera de los 6 meses que te dice el fabricante, sigue funcionando de acuerdo a las condiciones o que se asemeje a, en este caso, a los datos de su ficha técnica. Como le dije, validación de sincronización y secuencia, señores. Tiene mucho que ver el tiempo de retardo entre taladro y fila con el BOD desarrollado. ¿Ya? Un BOD normalmente se mide en el primer taladro, en el inicio, si quiero medir uno solo. Ya, si quiero medir los taladros en consecución de una misma fila, los taladros, digamos, en una fila tengo 20 taladros, pero puedo hacer medición de una sola, de esa fila, los 5 primeros, que están retardados electrónicamente o pirotécnicamente de acuerdo a un tiempo, no sé, 17 milisegundos. Quiero ver cómo afecta en este caso pirotécnicamente 17, con en este caso con dispersión entre taladro y taladro. Entonces lo que hago es meter el cable, ya, en los 5 taladros, pero sin cortarlo, ¿ah? Sin cortarlo. En este caso, eh, tu primer taladro, que es el que inicia, ya va a ir con su piedrita en el fondo amarrado por cable, va a salir y ese va a pasar hasta el fondo nuevamente del otro y sale. Ya, así, se entra y sale, por eso se llama en serie. Y del quinto taladro recién va a salir el cable coaxial, donde te vas a alejar 100, 150, 200 metros, dependiendo de tu estándar. Entonces, cuando detona tu malla, tu primer taladro va a ser el que está acá, hacia adelante. No se va, tengo que eso sí, a ese cable verde enterrarlo, protegerlo, porque conforme va detonando, ya va esponjándose el taladro y puede que estire y corte el cable. Eso es para mapear entre taladro y taladro. Entre fila y fila también puede ser, pero tengo que ver la forma de cómo instalarlo. Ese es un proceso aparte ya, que con la práctica ustedes van a ir agarrando cancha. No todas las electrificaciones de BOD a veces a veces se corta el cable, a veces chicotea, hay muchas cosas que pasan. Ya este conector es un poco sensible, pues al chicotear sale una electrificación falsa. Chacho, entonces, cositas así hay que tener cuidado. Vamos con las consultas un ratito. Microtrap es la única marca que se puede ahí para medir video en campo. Mira, es la más conocida, hay otros equipos, ya hay otros equipos, como te digo, para medir VOD, ya como el Chromex, hay otros equipos que son con fibra óptica, pero este es el más, no hay empresas tampoco que desarrollen más instrumentación, o no he visto que desarrollen instrumentación para medir velocidad de detonación. De esto hay varios tipos, pues baratos, intermedios y más caros, que tienen más canales y tienen mucho más funciones. En caso de que no me alcance probecables, ¿se pueden palmar probecables para aumentar la longitud? Se pueden palmar, sí, pero no te aseguro una buena lecturación, ¿ya? Porque lo que te lee el microtrap es la resistencia de tu cable. Y si tú ya haces un empalme, ya alteraste esa resistencia, porque en ese empalme son 2 pedazos de cable interno que están unidos. Entonces, ¿la resistencia de qué depende? Del diámetro del cablecito. Y si tú ya tienes doble cable unido, entonces la resistencia ahí se ve alterada. Lo que te lee el microtrap es resistencia, y ahí es la resistencia de ese cable. Si tú tienes 10 metros de taladro y su resistencia al cable 10.8, entonces esos 10 metros de taladro son 108 ohmios. Cuando detone el explosivo, corta en este caso abre el cortocircuito y el cable se va consumiendo. Entonces la señal que manda el microtrap lo que hace es lecturarte la variación de resistencia del cable. A menor cable, menor distancia y el retorno a ese punto, hacia el microtrap, es menor tiempo, velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Ya?
Entonces, si yo lo piezo corto, me va a ver alterada la velocidad de detonación, va a haber saltos, ya van a haber saltos. Lo que sí puedes hacer es piezar el cable coaxial, ya el cable coaxial, el cable negro que te extiende, ese puedes piezarlo, no hay problema, pero el cable no te recomiendo, porque tu lecturación va a salir alterada. Otra cosa, en el tema del cable coaxial, yo he volado, yo cuando se me acaba el cable coaxial, por ejemplo, en esta mina hay cable jumper de Orica, con eso también utilizo. Y jalo, ya, la distancia que quiero. También funciona. Ya, el único que no debe ser alterado es el pro cable, porque va dentro del taladro y la funcionalidad del microtab es leer la diferencia de resistencias en el tiempo. ¿Ya? Seguridad operativa. Detectar una vía de anémola puede evitar el uso de cargas que no detonen adecuadamente o que generen productos de reacción peligrosos. Ya, gases nitrosos, CO, entre otros. En el tema cuando no hay un buen balance de oxígeno. Aquí viene lo que le dije, el punto 4 es más importante, calibrar el modelo de fragmentación, señores. Hay una relación básica entre VOD y presión de detonación. Ya el plano Champa-Yuyet ya es igual a la densidad del explosivo por el VOD al cuadrado. En este caso es la presión en ese plano. Entonces esa presión de detonación genera por la densidad y el VOD va a ir variando en la línea de tiempo. Ya no piense que si tu VOD sale 5000 metros por segundo se va a mantener constante a lo largo de todo el taladro. Ya va a tener, cuando detona el booster, un pico alto, luego una caída estrepitosa y luego va a empezar a subir hasta su punto, digamos, de ficha técnica. Pero va a empezar a oscilar ya hasta cierta distancia y luego va a tener una caída. Ya es como la línea de alta tensión, algo similar a una analogía. Cuando lleva toda la energía a corriente eléctrica en línea de alta tensión, por la resistencia del cable, ya, por la distancia que tiene, el potencial va a ir bajando, como mejor dicho, su velocidad. Y hasta cierto punto, a la línea de alta tensión hay un juego de transformadores que impulsa nuevamente la corriente eléctrica para que siga su recorrido. Entonces, algo así funciona el explosivo. Tiene un VOD, pero no se mantiene estable. También esa estabilidad depende de cómo lo primes y con qué lo primes. Hasta que tiene una longitud donde va a ir empezando a decaer. Es por eso que en taladros largos de minería subterránea se recomiendan doble y triple prima. Una de las causas principales de esta recomendación ya es que el diámetro, por ejemplo, en taladro largo, en 3 pulgadas y media, ya para perforación de 30 metros con simba. Entonces, en 3 pulgadas y media es que en cantera tajo es normal para 10 metros, pero para 30 metros un solo taladro ya no se mantiene un VOD constante. Ya. Al detonar el explosivo genera una serie de ondas, ya, un tren de ondas que salen fuera del taladro y también dentro de las paredes, pero estas onditas rebotan, ya se pueden destruir entre sí, y entonces ahí es donde el VOD va decayendo, ese plano de presión de detonación va decayendo, es por eso que el menor diámetro, el VOD va a decaer hasta cierto punto, un diámetro grande, que puede ser su límite, y el VOD nunca va a subir más de eso. Digamos, para una mezcla 5.5 su VOD está en 4.850, hacer eso en cuarto, 15 pulgadas, 20 pulgadas. Así de aumento las pulgadas, no va a aumentar el VOD, ya, porque es una propiedad intrínseca del explosivo. Así lo prime con C4, igual no va a aumentar. Va a tener su pico alto de inicio, sí, pero luego va su caída estrepitosa y su estabilidad, que se le llama velocidad régimen. Ahora, como les dije en otras clases, no necesariamente un explosivo que tenga alto VOD va a generar buena fragmentación. No sé, Denison, por ahí no me dejará mentir. Como empresas explositivistas, pues nuestro negocio es vender el explosivo que te da valor agregado, que nosotros le damos valor agregado, porque si vendemos nitrato conforme lo importamos, simplemente estamos dejando de ganar. Pero si damos valor agregado fabricando emulsión, tenemos que vender ese producto. Entonces, una emulsión a granel, sea el Fortis, sea el Durex, sea San G, ya es un trabajo adicional que le da. Entonces, por ende, nosotros demostramos a través del VOD que te genera parte
poder rompedor, pero no necesariamente de buena fragmentación, ya, porque la buena fragmentación depende del BOD, del poder calórico, de la presión de gas, y la emulsión de por sí no tiene tanto poder calórico porque la emulsión está hecha con agua, y el agua absorbe el poder calórico del nitrato con cual ha sido fabricada. Ténganlo claro en su cabeza. El caso de la emulsión de Famesa está fabricado con un 10% de agua. Las emulsiones de Hexa, Orica, Nexa con un 15% de agua. Por eso su densidad inicial es más baja. Ahí son cositas así. Fabricante explosivo fabrica a gusto y pide el cliente. Pues. Es así. Ya. Claro que a alguno le toca su receta mágica, su cocinada y es otra cosa. Entonces, hablamos ahora de relación entre presión y energía liberada, señores. Ya la energía útil disponible para fragmentación depende de la eficiencia del sistema de voladura y del volumen de gases generados por kilogramo de explosivo. En este caso, este volumen de gases depende del BOD, como les digo. ¿Ya? Entonces, la fórmula final, ahí está, ya. En este caso, el coeficiente N, la densidad del explosivo, el BOD al cuadrado y el volumen de gas. Es por eso que está la energía directamente relacionada con la variación del BOD. Entonces, parte teórica, energía total, presión de detonación y BOD. Esto se lo voy a pasar para que lo hagan en detalle. Ahorita la clase en sí que nos interesa es cómo funciona el equipo, cómo se instala eh, y cómo procesemos la data. Ya, esta es la fórmula completa integrada, por ejemplo, del P80 predictivo, incluyendo el BOD real. Ya, es 1.6 por en este caso el factor de Roca A, que viene del índice de volabilidad de Lilly, ya en este caso por la carga operante entre el coeficiente de eficiencia de voladura, densidad del explosivo, BOD del explosivo al cuadrado elevado a 0.8. Ya, es uno de los tantos modelos matemáticos. Ya, simplemente son una mixtura de varios modelos matemáticos y se despeja. Ya, parte del equipo Microtrap, como les dije, tenemos la unidad principal o registrador, ya que es todo el equipito que ven allí. Sensores de BOD, cable de coaxial, precisión, en este caso el cable coaxial y el cable verde, que es el cable que registra el consumo del explosivo, batería y software análisis, que en este caso es el data suite. ¿Ya? Funciones del microtrap: medir el BOD con precisión, caracterizar el desempeño del explosivo, evaluar el retardo interno de detonadores, detección de fallas de detonación, soporte en QAQC de emulsiones, dependiendo del grado de trazabilidad que tenga tu empresa, y estudio de comparación de productos. Ya, todas las empresas que fabrican explosivos, pues, de acuerdo a su cocinar, a sus toques que le dan, algunas más sensibles, con mayor rebado de aluminio, con mayor nitrocelulosa, pues mandan a las minas cierta cantidad de explosivo gratis, ya para hacer las pruebas pertinentes y ver si funciona en esas condiciones de esa mina en específico. Hay algunas minas que te pagan y otras que no, porque simplemente ha sido un producto de prueba. Si es que te pagan, quiere decir que has hecho un buen trabajo el explosivo y quizá puede haber un cambio de proveedor. No siempre pasa eso porque es tema de negociación interna. Un ratito. Vamos a ver unos videos, señores, presten mucha atención para luego pasar a la parte práctica. Voy a desactivar un rato para activarle el audio, ¿ya?
Si se dan cuenta, señores, ahí el proveedor mismo les está diciendo 1 metro de provecable en una roquita porque esa es la distancia mínima de cable para que el trigger se active de forma adecuada. Muchos ingenieros tienen la práctica de encintar la punta del provecable al lado del booster ahí, ya, o pasarle por el medio del hueco del booster donde van a pasar los detonadores, ya con la finalidad de obtener una lecturación más alta. Esas son formas que no se debe hacer para sacar datos reales, son datos que se han truchado, que se han, digamos, manipulado, con la finalidad de demostrar, entre comillas, que tu explosivo funciona bien. Ya, esas cosas no se hacen. Bueno, hay casos en que tu empresa es la que te paga el sueldo, pues de alguna u otra forma tienes que respaldarla. Entonces son cositas así que, por ejemplo, Mónica, los australianos te enseñan lo que ellos quieren aprender, lo que ellos quieren que tú sepas, nada más. No te enseñan más allá de eso. Mide así, ponga así y está así. Pero si tú le preguntas por qué, bajo qué condición, por qué se está haciendo esto, no te quieren decir. Tengan mucho cuidado. Esa de poner el provocable por el medio del booster es para, para alterar la lecturación del VOD. Incluso se puede alterar también cambiando la resistencia del provocable en el propio software. Son cosas que no se deben hacer. Entonces, ya, sí. A ver. Mm, Rompex. Dice, conocerá el VOD de una columna explosiva de ANFO iniciado con Rompex. A ver, acá hay una cuestión, muchachones. Si voy a utilizar Rompex es para utilizar toda la columna con Rompex, no para simplemente iniciar primado con Rompex y el resto de columna con ANFO. Ya, no hagan eso, porque están engañando al cliente, ya que todo está con Rompex, ya, o simplemente al cebar con Rompex que tiene 300 metros por segundo, no vas a iniciar ya una columna de ANFO que tiene un BOD ya de mínimo de 3200. ¿Para qué iniciaría con Rompex, que es un producto que está de 20 a 30 dólares el kilo? Ya, que es un sólido inflamable. Más que sólido inflamable son sales oxidantes, ya, son perclorato de potasio, con ciertos aceites, es casi como pareció el plasma, o breaker, speed breaker, ya son materiales pirotécnicos, que es un vacío legal de su cama. No voy a hacer una voladora mixta porque no me conviene, no voy a iniciar una columna explosiva de un explosivo con un no explosivo, pues señores, ya, es como levantar mi casa con adobe y el segundo piso hacerlo con ladrillo, entonces ¿de qué me sirve? De nada, tengan cuidado con eso. Si voy a utilizar Rompex, todo con Rompex para trabajos específicos, ya quizá para hacer pozas, cunetas, cerca a, en este caso, a obras civiles o a casas, ya. Rompex, mira, tiene 300 metros por segundo. Eso es un proceso de deflagración, no es un proceso de detonación. Y para que ese producto rompa, son como máximo 3 filas. La tercera fila ni siquiera sale al 100%, sale a la mitad. Con 2 filas efectivas y con buena cara libre te funciona. Si no, no te va a funcionar. Es un producto simplemente que te craquea el almacén rocoso. Es muy caro. Lo usan en Andamina porque es amarre, muchachos. Es amarre con el B1, el superintendente de voladura. En que ya están haciendo lo mismo, vuelan con plasma. Ya, cuando tranquilamente con explosivo lo puedes hacer. Yo he trabajado con Speedbreaker, Soulbreaker, Multicracker, Apollon 3. Ya, son toditos productos pirotécnicos, son no explosivos. Y créanme que no funciona bien.
El plasma tampoco funciona bien. Un explosivo no va a hacer la chamba de un explosivo. Ya, cuesta caro, son para trabajos puntuales y de emergencia. Y según su cambio puedes transportar esos 500 kilos por día, sin ningún tipo de restricciones. Ya, pero a su cama ya se le está prendiendo la chispa y ya estás modificando su normativa para meter una restricción a esos productos. Ya, muchachón, ten cuidado con eso. Hay un montón de cosas. Las pruebas en toda mina van a ser pruebas con rompes, con explosivo, con las variaciones que hayas. Pero normalmente, ¿por qué crees que lo compran? Es porque hay un amarre por ahí. ¿Sabes qué? Tú cómpramelo $30, ya, tú cómpramelo $30, $10 para ti, y a mí me cuesta 20. Ya está, queda. Y listo. ¿Cuáles son los tipos de cable de sonda VOD y cuál es el más adecuado para mi uso? Gracias por su pregunta. MREL fabrica 4 tipos diferentes de cable de sonda VOD calibrado de fábrica. El primer tipo es el cable de sonda VOD-HT, que puede ser utilizado por cualquiera de los grabadores VOD de MREL. Se proporciona como un carrete individual listo para cargar, que contiene una longitud de 30 metros con 12 carretes proporcionados en cada caja. Es el único tipo de cable de sonda VOD que el grabador HandyTrap 2 puede usar para probar los VOD en un barreno de voladura. Los 3 tipos restantes de cable de sonda VOD-C proporcionan en cajas extraíbles para facilitar su uso en la voladura. Cada caja extraíble contiene 1000 metros de cable de sonda VOD, que se puede utilizar en cualquier longitud en uno o más barrenos de voladura. El cable de sonda VOD verde es el cable de resistencia continua más popular del mundo para grabación VOD. Es de color verde y suele ser el cable de resistencia calibrado de referencia para la grabación VOD con las grabadoras Microtrap y DataTrap 2. El cable de sonda VOD-K. Kevlar es el cable de resistencia continua más resistente del mundo para grabación VOD. Se utiliza en situaciones de voladura con gran movimiento del terreno antes de la detonación del producto en el barreno. Este tipo de cable de sonda VOD se utiliza a menudo en formaciones de hierro duro, así como en aplicaciones de voladura de fundición. Es de color verde oscuro con una franja blanca. El cable de sonda VOD-LR azul tiene una resistencia por metro menor que otros cables de sonda VOD. Esto permite registrar aún más barrenos por voladura con las grabadoras Microtrap y DataTrap 2. Este cable azul se utiliza a menudo en barrenos muy profundos para la grabación VOD en múltiples barrenos por voladura. Esos son los tipos de cables, señores, que se tienen ya para distintas instancias, distintos escenarios. Ya, entonces, vamos con el proceso de instalación. Ya. Que no salga, que esto nomás es... Claro, nomás. Lo que se hace acá, señores, es pelar el cable y sacar los dos polos. El cable interno es un polo, digamos, positivo o negativo, y el cable de forro de encima es cualquiera de los otros polos. Abajo en el fondo se ha encintado estos dos, se ha hecho cortocircuito. Lo que vamos ahora es testear si es que realmente está quedando todo conforme.
simplemente esto es algo rápido para testear si está pasando señal del microtrap. Ya se abre. VOD es acá arriba. Acércalo un poquito más acá. Se prende, se analiza cuántos espacios tiene para lectura, 2 y 2 vacíos, batería estatus 80%. Entonces, si uno quiere borrar data, si estuviera una lectura más, entonces se aprietan estos dos, está latiendo esto hasta que salga de E y ya se aprieta Start Stop, se apaga, se prende y ahí deben tener 2, ya que no hay ninguna lectura. Entonces ya está conectado esto, prendemos con Next, segunda lectura, está latiendo, para después parpadear, se pone Start, ya, y ahí está prendido. ¿Qué quiere decir? Que la lectura va a empezar. Y eso es todo, señores. Si se dan cuenta, señores, acá hay una mala práctica. Y hay una mala práctica que es pegar ya el provecable al tubo de choque o al cable de cobre del detonador electrónico y pasar por medio del booster. Son prácticas que no se deben hacer, pero se hacen normalmente, ¿ya? En algunos casos lo hacen también por un tema de evitar que se corte en un momento de carguillo del taladro, ¿no? Pero en este caso el cliente, el proveedor no te recomienda eso. Que no salga, que no. Allí tenemos a los dos especialistas. Uno se encuentra haciendo el pelado del cable coaxial para conectar al cable verde o provecable. Este cable coaxial ya se va a conectar a ese adaptador que se encuentra allí. Se va a conectar a ese adaptador que se va a conectar luego en el microtrap, pero el microtrap va a estar aproximadamente por donde están las perforadoras, a unos 300 metros. Listo, señores, la instalación es simple, no se tiene cosas adicionales, simplemente ver la forma. Si quiero mapear un taladro, 2, 3, 4, 5 tiene que ser en serie, ya. Normalmente se mapea en el primer taladro, en el taladro de inicio, o en cualquier otro taladro, siempre y cuando salga isolada. Al programador electrónico le dice: quiero que este taladro salga de primera instancia, ya, y puede estar en cualquier posición. Ya, muchachos, siendo las 7:30, vamos a un break de unos 10 minutos y retornamos. Listo, señores, retomamos. Ahora vamos a leer las consultas y luego seguimos con la clase. A ver, ¿qué pasa si entra agua a la punta del provecable que va dentro del taladro? El aislamiento se pela en el taco. ¿Cómo detectar si no se dañó el provecable en el carguillo y o tapado? Ahí está. Esa es si te viste en el cable coaxial se daña, ¿cómo sé que se parte? ¿Puedo reutilizar? Ya, mira, cuando hay una mala conexión, el cortocircuito se abre, hay presencia de agua o se ha cortado, simplemente tu equipo va a salir acá, te va a salir fuera de rango. ¿Ya? ¿Se ve mi cámara? Sí. En esta parte de acá va a aparecer off o range, ¿ya? Lo normal es que cuando tú pones tu provecable, lleves tu multitester para ver que haya resistencia continua, ¿ya? Pero si es que no tienes provecable, pero si no tienes multitester, la prueba que se hace es conectar directamente esto que te dije, una vez que has tapado,
una vez que has tapado el taladro, ya tienes que hacer una segunda prueba, no te vayas directamente a conectar y te vas a embalar a tu punto de distanciamiento, ya está. Acá te va a botar fuera de rango, ¿ya? Mira, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la pruebita acá simple. Muchachos, acá vas a conectar esto. Por ejemplo, mira, acá está sin conectar, no tiene nada, ya no tiene nada. Entonces, es como si estuviera con un corte o algo. Mi equipo está prendido, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Segunda lecturación, next text. ¿Y qué me salió acá? Fuera de rango. Ya cuando yo conecto esto al provecable, ya, y no hay una buena conexión o el entrado agua, pero mal aislamiento, te va a botar fuera de rango el trigger interno, sí o sí. Entonces, hay muchas formas de que te haya podido pasar. De ahí no puedes hacer nada, ya no puedes hacer nada si se ha cortado internamente. Si de repente has hecho una mala conexión entre esto y el provecable, ya esto pasa muchas veces porque a veces el mismo cable coaxial, ya, mira acá tengo un cable coaxial, acá tengo, era, tiene que quedar este pelacable, ya. Este cable coaxial viene, tiene adentro un separador del torón interno. Me gustaría que hagan las preguntas con audio, pues, señor, que sea más interactiva la clase. Tienen que entrar con su cúter, con su pelacable, su cinta aislante. Miren, ve, esta es la parte interna de un cable coaxial. Acá ya está conectado, ya está encintado al adaptador que va al VOD, que va al microtrap, ¿ya? Y este debe ir a donde, hacia tu provecable, aquí debe ir, y este está dentro del taladro. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú pelas esto, estos hilos de cobre, hasta allí bacán, ¿ya? Hasta allí, genial. Pero en el cable coaxial viene con un papelito de aluminio. Ya, este papelito de aluminio debe separarse del plástico interno que recubre el otro polo. Pero muchas veces no pasa eso, entonces yo tengo que hacer es, por ejemplo, yo ya pelo la segunda parte, me queda allí, ya. Pero a veces este papel aluminio que está aquí hace contacto con el polo interno, con el cable de cobre que está dentro del plástico. Entonces, y a la vez está unido con este, porque está acá afuera. Entonces ahí hace una mala conexión. Entonces esto tengo que pelarlo bien. Ya tengo que pelarlo bien. Pelarlo bien para poder luego encintar, pues señores, a mi provecable. Ya esto tienen que hacerlo ya con paciencia ustedes. Y lo encintan a su provecable, que no haya falso contacto ahí o que se unan los dos polos. Ya, el que tiene que hacer el cortocircuito es el cable verde, no este, en la parte baja. Y esto pues ustedes ya lo pelan, lo encintan acá igual. Que, muchachos, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, a veces pasan cositas así, y esto también tiene que estar bien ajustado, porque a veces por el movimiento y la templada de la voladura, estira y hace una lecturación falsa. ¿Ya? Otra duda, consulta, si no para continuar con la clase, muchachos. Acá hay una data, una lecturación que aquí vamos a descargar. A ver, grabando la instalación. Total 16 libres
16, estatus de batería 100%, 21 de febrero 2021, Nextex, queda, Start, queda grabando. Cuando sales Start, toda tu conducción está bien hecha, no salió fuera de rango. Ya, ahí quedó. Listo, muchachos. Una definición técnica antes de qué es la velocidad de régimen, lo que les hablaba hace rato. Es la velocidad de detonación que mantiene el explosivo de forma sostenida y estable una vez que ha alcanzado su condición óptima de reacción química, típicamente después de los primeros centímetros o metros de la columna detonada. Ahora, ¿por qué es importante, señores? Porque refleja el comportamiento real del explosivo en campo. No siempre se mantiene un VOD constante, varía por las grietas, por la contaminación, por el mismo diámetro, por la misma gasificación, la misma sensibilización del explosivo. Ya, la idea es que tu explosivo en una sola columna, lo ideal es que con un sola prima, mantenga la mayor velocidad de régimen a lo largo de la columna. Y así yo tengo una columna de 10 metros y a los 5 metros nada más ya está decayendo de 5.000 a 3.000, ya por allí entonces algo está pasando con tu mezcla explosiva, no ha sido bien iniciada, quizás lo iniciaste con un booster nada más, o con una cartucho de emulsión, o quizás simplemente con el combinante del detonador. Entonces cositas así que no debes hacer, debe estar bien iniciado con una prima adecuada. Disculpen, muchachos, trabajamos acá de 4 de la mañana a 12 de la noche todos los días. ¿Ya? ¿Qué permite? Identificar problemas como fricción o compactación excesiva del explosivo, humedad o espacios vacíos y fallas en la iniciación. Ya, el video de régimen tiene una zona inicial, una zona de régimen y una zona final. La zona inicial normalmente es una fase transitoria, inestable, con valores menores a los esperados, pasando el booster, mejor dicho, ya, esa caída, porque el booster hace que tenga picos elevados, incluso más arriba del booster. Si tu booster mide 7.500 metros por segundo de VOD, pues con la columna explosiva se sale hasta 10.000, es como si crear una burbuja, ya un espacio vacío en donde el aire se ioniza, y mucho más si es que no ha entrado la mezcla pareja. Ya todo eso se puede detectar, es como si fuera una radiografía del taladro, el análisis del VOD. Pasado, y ahora sí, esa fase transitoria que puede ser de medio metro hasta 1 metro, puede ser hasta 1,5 metros, 2 metros. He llegado a ver esa zona inicial hasta 2 metros cuando con diámetros grandes, 2 1/4, pues los llevas con cartucho de emulsión. Eso me pasó cuando ha habido un déficit de booster por un problema con Rusia y ahí China, tema de TNT, importación. Entonces se trataron de hacer booster con emulsiones sensibilizadas, con bastante aluminio para darle aún así un grado más, pero no se logra, digamos así, darle ese poder inicial a la columna explosiva. Entonces esa caída llegó hasta 2 metros, a comparación de un booster que con una libra para ese diámetro grande suficiente, pues se reduce esa ventana a 50 centímetros. ¿Qué pasa si esa ventana es 2 metros, 2,5 metros se cae? Tú ya deduces que en esa parte de VOD bajo, pues no vas a tener buena fragmentación a lo largo de la resistencia de las paredes del taladro. Ya, de ahí viene ya la zona régimen, que es hacia donde el VOD se estabiliza, ¿ya? Pero siempre con una oscilación. Y luego va a tener una caída que viene a ser la zona final. Normalmente es propia del explosivo esa caída, pero depende también del diámetro y de la contaminación que tiene con el taco. Se hacen pruebas de VOD con un material que separe el taco del explosivo y ahí se hacen pruebas de VOD con simplemente el taco chorreando o cayendo dentro del taladro. Se ha comprobado que normalmente en esos diámetros 2 1/4, por más que yo le agregue con un boca, un mini cargador con cucharón de lado, pues va a haber una zona de contaminación aproximadamente entre 80 centímetros a 1 metro, en donde ahí ya empieza a decaer el VOD del explosivo. Se mezcla el detritus con la mezcla explosiva, entonces es por eso que hay ciertos
ciertos artificios que se le ponen como Cartuflex, Spiders, que hagan una simple separación en la mezcla y pueda soportar eh, la columna de detrito. Ahora, ¿cómo se determina el régimen con microtrap, de Cronos? Cronos normalmente, como le dije, se utiliza para medir VODs en laboratorio. Por lo que se hace es, digamos, a un cartucho de munición se le pone un lado el fulminante, se le pone un lado la fibra de vidrio, perdón, fibra óptica, en el otro lado otra fibra óptica, y esas dos fibras ópticas van a cierta distancia al Cronex, que es un analizador del haz de luces. Luz inicial, luz final y los milisegundos o microsegundos que demoran en llegar un haz de luz al otro. Así miden el VOD y es mucho más preciso. ¿Ya? Ahora sí, vamos a descargar la data, señores. ¿Ya? Entonces, para esto, lo que tienes que hacer es prender tu equipo. Tengo una electroración. La puesta parte de acá arriba. ¿Ya? Ahí vamos a poner el conector. Supongo que está instalado para eso en este caso el data suite. ¿Ya? E instaló. Una vez que tengo eso, voy acá al data suite. Para eso tienen que desinstalar, es gratis, descárguenlo, instálenlo y creen su usuario. Ya le van a dar, le va a generar una llave, ya que es gratis, como usuario estándar. En este caso aquí ya prende un botoncito naranja en el conector, y ya detectó microtrap, test guardados, ya uno dice. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos acá a hardware, vamos acá a microtrap y vamos a descargar. Ponemos descargar todos los test, porque en este caso hay uno nada más, y le damos next. Esperamos un ratito, y esta es una lecturación, por ejemplo, de octubre que he tenido. Entonces le voy a cambiar de nombre acá, práctica. Lo voy a poner en el escritorio, veo de microtrap, y voy a poner download, y se va a descargar. Se descargó, listo. ¿Qué más te va a preguntar? La resistencia de tu cable. Este verde es 10.8 ohmios, ya metros veo de vertios por segundo. Y le das a aceptar test 1. A aceptar. Listo. Una vez que ya la descargaste, puedes apagar tu equipo. Y lo guardas. Entonces tu data ya está en la red. Lo que vas a hacer es irte ahora Open Data File. Vas a buscar. Y en este caso está aquí en veo de microtrap. Práctica 1. Y acá está Original Graph. Puede ser todo lo gráfico, en este caso MTSH5, POD. A aceptar. Y esto es lo que nos salió. Ya, esto es lo que nos salió. Entonces, ¿dónde está el VOD? ¿Dónde está la medición? Vamos a hacer un zoom en esta parte. Este es un VOD que hice con un cable no coaxial, sino con un cable jumper
para hacer una prueba, a ver si funcionaba. Me han dicho que sí funciona, pues si realmente sí lee. Tiene ciertos piquitos, pero esto es por tema de la contaminación del material. Ya, a veces no cae bien. Listo, señores. Ahora aquí, dense cuenta. ¿Por qué inicia aproximadamente a esta longitud mi lecturación de BOD? Se tiene un metro, ya, un metro de cable que ha amarrado en la roca. Y el inicio está aproximadamente casi medio metro más. O sea, mi booster le he subido medio metro más. Y a partir de ahí he hecho la lecturación del BOD de la columna explosiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero procesar la data y mostrarle al cliente, tengo que descargar el CSV Excel, pasarla, eliminar estos picos para que quede el gráfico un poco más limpio. Pero lo que podemos hacer ahorita, por ejemplo, es, vamos a View y podemos poner las grillas que nos van a servir cada medio metro. Entonces, puedes hacer un solo gráfico, pero la idea es sacar cada medio metro BOD para ver cómo va subiendo y va variando la velocidad de detonación a lo largo de la columna. ¿Ya? En este caso, a lo largo del tiempo, acá no es a lo largo de la columna, a lo largo del tiempo. Vamos a BOD, ponemos Start, aceptar. Vamos a iniciar por aquí. Por acá más o menos el gráfico tiene que pasar por el medio de todo. ¿Ya? Por ejemplo, esta parte está mal lecturada, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay distorsiones. Vamos a aceptar nuevamente y eligiendo, por ejemplo, de acá. Hasta por acá tendría que ser 2 metros. Hablamos medio metro más. Este es un rango ya más aceptable. Esto ha sido full emulsión. $5,249. 5,040, se dan cuenta que no se mantiene parejo. Cada medio metro estoy haciendo la 4,730. Está decayendo por algún motivo. Este espacio que indica contaminación o espacio vacío, señores. $4,529. $4,623. Ahora, este metro, mi pie está acá a 1 metro, mejor dicho, esto es como si fuera mi todo del taladro, ya, 1. ¿Y cuánto está midiendo? Tengo que eso sí anotar cuánto mide mi taladro, cuánto de tacto tiene, cuánto de carga tiene. Ya en este caso son 8,20, 8,50 de longitud de taladro y son 3,50 de tacto. Ya, ¿qué quiere decir? Que van a quedarme 5 metros de longitud de carga. Ya, miren, 5 metros de longitud de carga. De uno, en este caso, ya de uno, este va a ir envuelto acá, tu pie va a ser el 1, ya en este caso tu todo es el 1, serían 5 metros de carga. Entonces tendría que llegar tu carga ideal, porque tú lo has cargado hasta 5 metros de carga, quiere decir hasta la altura 6 del pro de cable, porque tienes 1 metro enrollado. Entonces, si te das cuenta, del metro, en este caso del 4,50, hacia adelante ya empieza a decaer. Vamos a ver acá, grillas menores.
Miren, 4153. Y por último, un poco más. Por aquí. 1160, 1765. A ver. A ver, ¿con qué tipo de carguillo se tiene un mejor BOD? Mira, a ver. eh, el que lleva la delantera es el bombeable. ¿Por qué te digo esto? Porque el bombeable, tú metes la manguera hasta el fondo, ¿ya? Al meter la manguera hasta el fondo, vas a hacer que la mezcla explosiva se distribuya pareja a lo largo de todo el taladro conforme va subiendo la manguera. Y no va a haber desperdicio, no va a haber fuga de mezcla explosiva por las grietas. ¿Ya? Depende de cómo esté tu camión, cómo esté tu bomba, ¿no? Y si está bien calibrada, está funcionando bien, las paletas estén mezclando bien. El sistema vaciable, dependiendo de cómo esté tu mezclador también, va a tener en este caso, buena distribución del traslado, siempre y cuando toda la manga también la estrangules de la parte ancha, la delgaces un poco y que caiga en el centro del taladro. Pero mejor lecturación de BOD tiene el sistema bombeable. El vaciable cae por gravedad, cae al fondo, se contamina, se esparce, que en espacios vacíos, sí o sí. Ya, mejor bandera bombeable. Ahora, si se dan cuenta, a partir de, como les dije, ¿ya? Pues acá, mi pie de taladro, en este caso mi toe, es este. Y hasta por acá, porque este metro de acá es lo que yo agarraba en la piedra y te lo enrolla 1 metro de cable. Ya, entonces, como les dije, eran 5 metros de carga y 350 de taco. La de taco es, ya. Entonces, ahora, si se dan cuenta, el BOD, a partir ya del medio metro abajo, o sea, del metro 450, ya empieza a decaer 4100, desde 4000 a 1750. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona hay contaminación, porque el stemming no ha caído bien distribuido, entonces vas a encontrar parte de stemming así. Normalmente esto va a estar así, ¿ya? Y tu prove cable, que está desde el fondo hasta arriba, ha leído, si se dan cuenta, hasta hay picos altos y bajos, ¿ya? Ha leído esa caída. Ahora, ¿en dónde inicia más o menos el régimen a estabilizarse a partir de 5400? Miren, en este caso, por una contaminación que ha habido acá, espacios vacíos y quizá un chicotazo, hay una variación de la lecturación. Miren cómo ha empezado, ha caído, ha subido, se ha mantenido. Entonces, por acá y empieza, ¿ya? Entonces, más o menos hay una caída de BOD acá, el espacio vacío, una pérdida de 1 metro. Esto debería, eh, tu booster está aquí, debería, por eso acá genera el chicotazo, si se dan cuenta. Entonces, debería el explosivo estar bien distribuido alrededor del booster para que tenga un buen inicio. Aún así se ha mantenido 5400, 5200, 5040, 4700, 4900 y ha ido bajando. Entonces, puede que el explosivo, ya, puede que el explosivo esté muy gasificado. ¿Ya? Ustedes acuérdense que cuando miden en copa, ya la densidad inicial y después la densidad final, esa densidad no se respeta a lo largo de todo el taladro. Siempre se va a mantener más denso abajo y conforme va a ir saliendo a su superficie el explosivo, va a estar más gasificado porque tiene menos peso encima. Entonces eso es lo que te representa esta variación de VOD a lo largo de toda la columna. ¿Ya? Siempre hay una gasificación abajo, en el medio y casi a la altura del taco. Entonces se saca una densidad media. Hay algunos instrumentos que tienen la densidad del explosivo entre el taladro como el
TDH, que es de Cosmos Blasting y otros instrumentos más, ¿ya? Pero cuestan, muchachos, cuestan, ¿ya? Hasta allí, esa es la forma simplemente de cómo ver el VOD algo rápido, ¿ya? Entonces lo que vas a hacer es, acá, guardar la imagen, y después vas a guardar esto, también este VOD, y lo que vas a hacer es exportar. Vas a exportar ya esta data en un CSV. Ya, ahora me voy a VOD Microtrap, práctica final. Ahora, ¿qué es esto, señores? Ya, es el tiempo, ya, y en este caso, los metros por segundo que va lecturando, ya, los metros por segundo que va lecturando a lo largo del tiempo. Ahí está todo, señores. Esta data, lo que voy a hacer es ingresarla a un Excel, que ya lo tengo por acá por métodos prácticos y falta de tiempo, ya. Por ejemplo, yo tengo por acá ya un, un reporte de velocidad de régimen de detonación. Entonces, ¿qué voy a hacer, señores? Todo ese CSV lo voy a pegar aquí. El tiempo, milisegundos, y la distancia que está recorriendo. Le a salir la velocidad. Entonces, con esto, lo que vas a hacer es graficar simplemente. Este gráfico que ven aquí sale de ese, distancia entre el tiempo. Es lo mismo que está en la figura aquí. Ya, pero este es de otro, en este caso, de otro proyecto. Ya, señores, de otro proyecto. Ya lo van a pegar y van a formular este gráfico. Es lo mismo, simplemente lo pasas a un CSV. ¿Con qué finalidad? Ahora, este es un gráfico distancia sobre tiempo. Ya, distancia sobre tiempo. ¿Y cómo se saca el VO de régimen, señores? Que es otro gráfico, el que está un poquito más acá. Este es el VO de régimen. Este es el análisis de velocidad versus distancia. ¿A qué se refiere distancia? A la distancia del taladro, señores. Ya, a la columna del taladro. Entonces, para esto tengo una ecuación, ¿ya? Una ecuación. Esta ecuación, ¿ya? Sale de esta misma curva de distancia sobre tiempo. Y lo que voy a hacer para analizar este gráfico simplemente es, ¿ya? Simplemente, señores, es esa fórmula, ya, esa fórmula que está acá, ya la voy a copiar acá, pero simplemente voy a modificar todas estas constantes iniciales, dense cuenta, ya, estas constantes iniciales, miren, menos 1.3803, ahí está, más 5.8421, ahí está, ya, menos 6.68, ahí está, menos 74.14, ahí está. Estoy reemplazando todo esto en esta formulita de acá. Ya estas constantes, ya de esta fórmula. Igual hasta que llegue al 2.25, donde está más 2.25, y nuevamente menos, otra vez las constantes, ya, pero con todos sus signos. Voy a reemplazar. Y una vez que reemplazo todo eso, voy a jalar. Y de ahí me va a salir mi gráfico de distancia, en este caso velocidad sobre distancia. Ahora, si se dan cuenta, este es de otro análisis de DOD, no es de este. Esto toma tiempo, señores, horas. Ya estar limpiando primero el gráfico, tengo que limpiar los picos. En este caso, si se dan cuenta aquí, miren, este gráfico de acá está limpio. Ya está limpio porque no tiene muchos picos.
Lo que tengo que hacer es limpiar. Tengo que eliminar del CSV esas caídas, esas subidas, para que me quede mucho más limpio ese gráfico. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Ya, acá está copiado. Esa es la velocidad de régimen de esa columna explosiva. Vamos a ver qué consultas tiene. Se pueden mandrakear los resultados del BOD. Una es por el mismo cable, otra es cambiando la resistencia, como te digo, al cable en el software. ¿Ya? Otras ahí cambiando la resistencia en el software y se va a mandrakear eso, pero no aprendas eso, es mala práctica, ¿ya? Porque a la final se dan cuenta todos. Como te dije, es que para esto tú ya tienes que saber ya los rangos de BOD de los productos. No en la vida le vas a mostrar una emulsión gasificada a 1.15, digamos un Sangé al jefe de mina 8000 metros por segundo. Eso no existe, ya no existe, por más que lo prime con C4, como te digo. Todo explosivo tiene un límite de BOD, por más condiciones ideales que encuentres. Ya, los ANFOS están entre 3200 a 3700. Las emulsiones encartuchadas van desde 4100 hasta 5500, 5700. Igual las emulsiones a granel, los ANFOS pesados. De 4500, los ANFOS pesados van hasta los 4800, 4900. Rara vez llegan a 5000. Las emulsiones gasificadas full van desde las 5000, no bajan, 5000, 5500, 5700. Ya, los boosters. Ya el booster va de 7000 hasta 8000, pero es de la media 7500. El cordón detonante también 7500. Entonces, ¿a quién vas a sorprender? Es bien difícil. Aquel que veo uno que sepa, no lo vas a sorprender. Ya, tienes que tener cuidado con eso. ¿Cuándo te serviría? Cuando ahí en una mina hay 2, 3 proveedores de explosivos, pues está EXA, está ENAEX, está FAMES, y cuál desarrolla mayor BOD, pero aquel uno que sabe te va a decir, el BOD es una de los tantos indicadores de la buena fragmentación, no quiere decir que sea siempre eso. Demuéstrame el poder calórico de tu explosivo dentro del taladro, demuéstrame la presión de gases que me genera dentro del taladro, y ahí te fastidió todo el ensayo que estabas haciendo. Mucho cuidado con eso. Ya, entonces, acá tenemos esto, señores. Ahora, viene a ser la longitud de la columna explosiva, pero lo que vamos a hacer es acá dibujar mi taladro. ¿Ya? Tu taladro está por acá echado. Imaginar que está echado. Lo pueden modificar el gráfico ustedes. El taladro en este caso de nosotros, de esta mina en específico, era de 12 metros. ¿Ya? Y el explosivo estaba cargado hasta 7 metros. Ya, acuérdense que de acá es donde parte. Y normalmente acá tu booster está a 1 metro del TOE. ¿Qué quiere decir? Ya, que acá hay 1 metro. Ya aproximadamente estos son 7, si está aquí 7, viene a ser 750. Ya, porque está considerando los medio metros de atrás. Este viene a ser 750. Ya, 750 esta medida. Entonces, si te das cuenta del metro que yo tengo, ha tenido una caída estrepitosa, una bajada, y a partir de acá se ha estabilizado, señores, la mezcla. Aquí empieza el BOD régimen. No todas las mediciones de BOD salen en el mismo gráfico. A veces salen más ondas, y a veces es un poco más larga la estabilización. Entonces, aquí empieza el BOD régimen en este punto. Ya, ¿a partir de qué longitud? Ya, ¿a partir de qué longitud? De 1,50. Ya desde que inició el booster a detonar. Entonces, y esta fue hecho con una prueba de un booster de emulsión, no con un booster de pentolite. Entonces hay una ventana de 1,50 a 2 metros ya de bajo BOD. Entonces, supuestamente en esta zona del taladro, en las paredes del taladro, porque de aquí para acá es taco, es lo mismo, solo que está echado el taladro. Ya, va a salir una granulometría un poco gruesa. A partir de acá, ya empieza el BOD a estabilizarse, y si se dan cuenta, 2 metros antes, ya 2 metros antes de llegar al taco, 2,50 metros, 2 metros 50, ya empieza a decaer nuevamente el BOD. Ya. ¿Por qué?
Porque este booster de emulsión que hicimos pruebas, te amplió la ventana del decaimiento de la zona inicial, pero la estabilidad fue muy corta, ¿ya? La idea es que por lo menos de tu taco hasta 1 metro antes ya empiece el decaimiento. No va a empezar pues 2,50, miren. 2,50 m ya empieza el decaimiento de la velocidad. Entonces, en estos casos, o aumento un booster de mayor gramaje que equipare el poder calórico de un booster de pentolita. ¿Ya? O compro un booster de pentolita normal. ¿Ya? Todo es costo. Para que logre ampliar esta estabilización y empiece a decaer por aquí, no antes. En estos casos, o aumento el booster de pentolita a mayor kilaje, o por acá pongo una segunda prima. Acá hay una prima abajo con su detonador y pongo otra prima más que ayude a ampliar esa estabilización de la velocidad. A partir de aquí, en esta zona ya hay contaminación, por eso que hay variación y una caída estrepitosa. Una recomendación como asistente técnico para que hagas conocer a tu jefatura. La mezcla explosiva no está siendo bien iniciada. La prima que estamos usando no ayuda a funcionar bien para ese diámetro. No le da ese poder calórico, esa potencia, esa energía que necesita para que desarrolle un buen BOD. Ya. Funciona así para diámetros menores de 7 pulgadas. Eso sí se comprobó en esos estudios que se hicieron. Necesitamos poner una segunda prima, pero una segunda prima es un backup más, un electrónico más. Serían 20 más, sí, más 4, $24 más. ¿Va a querer tu jefe? No se sabe. Un booster está a $7.50. Serían algo de $35. ¿Va a querer? No lo sé. Tenemos que poner un separador para que la mezcla no se contamine con el detritus. Un artificio, no sé. Cartuflex, un pedazo de cartón, una bolsa. ¿Va a querer tu jefe? No se sabe. Tienes que demostrarlo en plata, no simplemente en una recomendación. FAMESA recomienda tal, Lórica recomienda tal, ONS recomienda tal. Pero ¿bajo qué sustento, aparte del técnico, recomiendas tú que se hagan las modificaciones? ¿Has hecho tu corrida de costos? Si la variación, el mejoramiento de esa granulometría adicional valió la pena esa inversión de $35 por taladro, en eso tienes que demostrarlo. Ya, no quedarte en la parte técnica nada más. Ya, muchachos. ¿Alguna duda o consulta hasta allí? Porque fue la parte de microtravi video, fue algo rápido nada más. No hay mucho que explicar acá. Simplemente tienes que hacer pruebas y ir analizando tu video de régimen, ya ver las contaminaciones, limpiar tus gráficos y cositas así. Ninguna prueba es igual a otra. Ya, toda prueba es diferente. He hecho prueba con 3 boosters para minimizar la distancia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué finalidad tiene hacer pruebas con 3 boosters? ¿Operativamente te ayuda? ¿Económicamente te ayuda? Puedo hacer un montón de pruebas, 3, 5, 10 boosters, ¿y de qué te sirve? ¿Operativamente tu gente, a los primadores, le va a ayudar? ¿O te vas a poner a encintar los 3 boosters? Porque no es lo mismo hacer pruebas con 3 boosters así, con 3 boosters así. Lo veo, la ventana iniciales varían bastante, ¿eh? Tienes que distribuir bien la energía del booster en diámetro, no en longitud. Hemos hecho pruebas hasta con 5 boosters en longitud y la ventana, en este caso el decaimiento del régimen, sigue siendo 1,5 m, 2 metros. Ya, lo hemos hecho en diámetro y ha bajado 10, 20 centímetros en 3, 4 pruebas. Pero aún así no logras equiparar el poder calórico, ya la homogeneidad que tiene un booster de pentolita, ya, en diámetro y en poder calórico. Hemos hecho una prueba de un booster de 1 libra de emulsión, hemos sacado que un booster de 1 libra de pentolita, para equiparar el poder calórico, ya necesitas por lo menos 4 boosters de 1 libra de emulsión. Y no te vas a poner a necesitar 4 boosters de emulsión o ponerlos uno encima de otro. Te quita tiempo. Las empresas tienen que mandar a fabricar, hacer un booster de 4 libras.
pero muchas empresas no tienen ese molde en ese momento que necesitas. Cuesta hacer un molde, cuesta mandar a fabricar y para lapsos de 2, 3 meses, porque de nuevo se retomó el consumo de pentolita para fabricar los boosters. Entonces, no solamente pienses como parte técnica, tienes que pensar como parte operativa, no digas simplemente ya, esta es mi recomendación y quedó. A tu B1, a tu supervisor, tienes que darle las facilidades para que la operación sea la más continua posible. Pruebas hay un montón, lo ha hecho Orica, lo ha hecho Famesa, lo ha hecho Naex, ahí en Chogán, en otras minas. Acá también estoy haciendo pruebas donde estoy. Entonces, son pruebas que te sirven a ti como conocimiento para sustentar técnicamente, pero operativamente te ayuda, está por verse. Ha trabajado con otros provecables azul. Te sería mentirte, la empresa con que trabajaba últimamente simplemente trabajan por el costo con el verde. El otro está al 2 o 3 veces el precio, porque es de material Kevlar que aguanta o soporta la tensión. Y muchas veces así hagas eso por algún chicotazo o alguna mala práctica, no lees, entonces es plata desperdiciada. ¿Se puede usar microtrack en condiciones de lluvia? Claro, no hay problema, siempre y cuando este, tu, tu provocable esté bien aislado y los cierres no estén en contacto con agua, lo puedes poner sobre una roca grande y poner una caja metálica encima o algo que lo cubra. Esto lo vas a poner a 150 metros, 200 metros, dependiendo de la distancia que tengas como estándar. En minas de hierro como Shogun se recomienda 300 metros porque las previsiones son enormes. Un rollo de cable coaxial te vas a gastar. Todo depende de cómo analices tu mina y qué factores tengas, de condiciones climáticas y de proyecciones. ¿M? ¿Qué más, señores? ¿Alguna otra duda o consulta? Ya, ¿qué tanto se ve afectada la medición del booster en el inicio respecto al posicionamiento del booster al fondo del taladro? Ya que ocurre que no siempre está alineado al centro del taladro. No siempre para alineado al centro del taladro, señores. Ahora, tu booster, si lo pones en el fondo, ya, en el fondo, si lo pones, hay contaminación. Y ahora, tu booster tiene un huequito y tiene dos huequitos para el normal y el backup. Si te das cuenta de tu booster, el fulminante entra y ocupa los 2 tercios del booster. Simplemente tu fulminante está haciendo accionar 1 tercio superior de tu booster y los otros 2 tercios está desperdiciando. Es mentira que te digan que así lo pongas al revés o así va a iniciar mejor. El explosivo detona el fulminante hacia arriba y hacia abajo, se quema igual. Lo que sí, si tú pones tu booster en el fondo del taladro, esos 2 tercios estás desperdiciando en supuestamente iniciar algo que abajo quede roca. No tienes que iniciar salvo las paredes del taladro. Es por eso que se recomienda subir como mínimo medio metro, ya, tu booster. Y no siempre va a quedar exacto, pero para eso está tu manipulador de explosivos, tu operario, que tiemple el booster. En la mayoría tiene la práctica de amarrarlo en una piedra, pisarlo, y está pegado pues al lado de la pared del taladro. La idea es agarrarte prima, conforme cada elemento explosivo y tenerlo allí, ya tenerlo en el centro del taladro. Esas son prácticas ya de manipulación, de malas prácticas de primado, ya no más que de BOD. Y ahora, ¿cómo ya sale una lecturación, digamos, baja de BOD en esa parte de abajo del taladro? Pero ¿cómo afecta en tu granulometría? ¿En qué lo has comprobado si ha subido 1% o ha bajado 1% tu granulometría respecto a esa mala práctica? Para eso es eso, no simplemente para medir, sino para demostrar. Hay que demostrarlo, lo que se mide con los resultados que se tiene, no el resultado de BOD. El resultado del BOD se mide siempre en el primer taladro. Se mide en el primer taladro, si es amarre pirotécnico, sí, en el primer taladro y en serie en los que le siguen antes de que detonen las otras filas. En amarre electrónico puede ser el primero, el del medio, el del fondo, pero siempre y cuando lo saques isolado. Puedes hacerlos si tú quieres, que no se isolado uno del centro, uno del costado, uno del final, ya, pero hay la probabilidad que se te va a cortar el cable coaxial o el mismo provecable se va a templar y se te puede cortar. Por más que lo recubras y lo entierres, en este caso lo proteja bien. Haz las pruebas nada más. Si tienes provecable de sobra y tienes cable coaxial, haz las pruebas por el centro, por el final, como tú quieras.
pero por eso se recomienda el primer taladro o se recomienda un taladro isolado en cualquier parte de la malla. Ujú. Ahora, ¿por qué un segundo taladro, un tercer taladro, si los tiempos son cortos, sale alto? Por lo mismo que los tiempos son cortos también. Al tener tiempos cortos entre taladro y taladro, el primer taladro confinó, pero todavía no desconfina, entonces ya confinó la carga explosiva y su VOD sale un poquito elevado. Son pruebas que tienen que hacer, un sinfín de pruebas, ¿ya? Para eso es el equipo, pero ¿cuánto de presupuesto tienes para seguir haciendo tus pruebas? ¿Mm? ¿Ya, muchachos? ¿Dudas o consultas adicionales? Si no, esto ha sido todo por hoy.